Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la librería de Udeva. Vamos a empezar con el acto de presentación de una de nuestras novedades de este año, el libro La lingüística, una introducción a sus principales preguntas, un volumen colectivo compilado por Guiomarcia Pucio y Andreina Adelstein. Bueno, como siempre, a mí me gusta enfatizar que para nosotros es muy importante poder mantener esta tradición de presentar las novedades de nuestro catálogo. Porque significa que, bueno, seguimos pudiendo agregar novedades a nuestro catálogo, ¿no? Es decir, que corre el tiempo y siempre hay algo nuevo para comunicar, algo nuevo para difundir. Hay mucha actividad de investigación, mucha actividad académica detrás, hay gente trabajando, hay cerebros pensando y eso a nosotros nos permite hacer nuestro trabajo de editar, publicar y difundir la producción intelectual de la universidad y de otros lugares también. En este caso, bueno, se trata, bueno, hay gran protagonismo de nuestra Universidad de Buenos Aires, también contribuciones por ahí de investigaciones radicadas en otros lugares, pero por eso mismo también es como doble orgullo porque es trabajo hecho en casa, ¿no? Y bueno, siempre nos alegra que se pueda continuar con toda esa actividad, ¿no? Que las instituciones académicas asociadas a nuestra universidad puedan seguir trabajando y produciendo. Además, siempre nos gusta recibir, bueno, eso salió un poco fuerte. Dejé sordos a varios. Bueno, siempre nos gusta recibir gente en nuestra librería, sigue aún siendo una librería joven después de su remodelación y bueno, nos da mucho orgullo compartirla con la gente que nos visita porque bueno, estamos muy contentos de cómo quedó, de cómo se sigue alimentando de novedades de nuestro sello y de otros. Y bueno, y nos alegra poder recibirlos en nuestra casa. Así que sépanse siempre bienvenidos y siempre invitados a venir a nuestra librería. Bueno, y en particular de este libro, lo que puedo comentar desde, bueno, mi participación no tan profunda en él, porque no fui yo quien hizo la edición, sino gente del equipo, es que, bueno, cuando Guiomar me acercó el proyecto, y yo lo compartí con las autoridades de Udeva, pensé en un libro más de un perfil de long seller. Dije, bueno, este es un libro que va a atraer, va a interesar, pero quizás las ventas van a ser, bueno, lentas, va a tardar en ubicarse, pero es un libro, digamos, llamado a quedarse en el catálogo como libros de bastante fama y tradición en el catálogo, en el amplio catálogo de Udeva. Bueno, por supuesto, todas estas perspectivas y expectativas se estrellaron contra una evidencia completamente opuesta, porque el libro se agotó en lo que fue del primer cuatrimestre, voló, y tuvimos que hacer una reimpresión casi de urgencia para el segundo cuatrimestre y para la presentación. Así que, bueno, eso también me alegra, aunque hayan fallado mis pronósticos, aunque, bueno, mi ojo editorial haya quedado como relativizado en este caso, me alegra que el libro haya tenido tanta suerte, tan buena suerte, y esperamos que la suerte lo siga acompañando. Bueno, no es solo suerte, ¿no? Pero digamos que a veces la suerte ayuda. Así que bueno, ahora ya termino mi alocución y los dejo con las personas que saben y entienden de lo que hablan. Las voy a presentar y ellas después van a hacer sus comentarios e intervenciones. Bueno, nos acompaña Elvira Arnú. Muchas gracias, Elvira, por venir. Elvira es profesora emérita de la UBA, es doctora en lingüística por la Universidad de Santiago de Compostela, es profesora titular de las cátedras de lingüística interdisciplinaria y sociología del lenguaje en filosofía y letras, es fundadora de la Escuela de Glotopolítica Argentina, responsable de la sede argentina de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura. Recibió premios y reconocimientos por su trayectoria, entre ellos el CONEX en 2016 de Teoría Lingüística y Literaria. Es autora de varias publicaciones y dirige 2 colecciones acá en Udeva, Enciclopedia Semiológica y otra colección que se titula Historia de las políticas e ideas sobre el lenguaje en América Latina, que permanentemente reciben novedades. También está Lucía Golucio, bienvenida Lucía,
es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET. Sus áreas de interés e investigación se relacionan con la lingüística descriptiva y de la documentación, y es compiladora de 2 volúmenes en la casa, acá en Eudeva, ¿no? Etnografías del habla, que tiene 2 ediciones, y Lingüística de la documentación. Además, es profesora titular consulta de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, y las compiladoras del libro. Está con nosotros Guiomar Apucio, bienvenida, que es doctora en Lingüística por la Universidad de Bielefeld, de Alemania, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora titular regular de Lingüística y de Teoría Léxica en la UBA, directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, desde el 2017. Y Andreina Adelstein, que es doctora en Lingüística por la Universidad Pompeu Fabra en España, investigadora independiente del CONICET, investigadora docente asociada regular en el área de Lingüística y Teoría Léxica en la Universidad de General Sarmiento. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos y los dejo acá con las protagonistas. ¿No? Quería iniciar diciendo que es un placer hablar de esta obra en la que, además de sus valores, a los que nos vamos a referir luego, han participado tantos queridos colegas, amigos y jóvenes investigadores, y que ha sido coordinado por Guiomar y Andreina, con quienes he tenido y hemos tenido una larga relación desde poco después de la apertura democrática, en la que colectivamente quisimos poner la universidad de pie, aunque desde situaciones, edades y experiencias distintas. Era la época de abrir las investigaciones a las nuevas tendencias en las ciencias del lenguaje, retomar las experiencias creativas que el país había hecho, renovar la enseñanza, implementar los posgrados, activar y renovar las tareas de los institutos de investigación, intensificar las relaciones con universidades de otros países. Bueno, creo que todo eso lo hemos ido haciendo, que hemos cumplido ese compromiso inicial. La preparación de material didáctico para las cátedras que se iban constituyendo adoptaba diversas formas, muchas de ellas precarias, pero que sabíamos que incidían en otras universidades con las que se acentuaron las relaciones y que implicaban colaboraciones intelectuales que se exponían en nuevas publicaciones y también en las diversas tareas de gestión y transferencia que las universidades necesitaban para realizar las tareas del momento. El trecho recorrido desde entonces ha sido notablemente productivo y en nuestro campo ha implicado la formación de varias generaciones de estudiantes y futuros graduados, algunos de los cuales se iniciaban en la investigación y que algunos de los cuales son autores en este libro, ¿no es cierto? Es decir, que vienen de una larga formación y de un impulso muy grande, ¿eh? Yo creo que algunos de ustedes han compartido esa época, que era una época de profundo trabajo, de realización, de cosas que uno se las piensa ahora le parecen medio locas, ¿no? Pero en ese momento teníamos el entusiasmo de abrir la universidad, ¿no? Bueno, el libro que hoy presentamos expone la culminación de muchos esfuerzos. Para poder realizar una obra que cubra tantos campos y en un escrito respetuoso de un lector que interroga, buscando saber lo esencial de cada abordaje, es necesario un dominio de las áreas, una experiencia en el tratamiento de los temas, de una escritura didáctica de alto nivel y una coordinación rigurosa entre los distintos capítulos. Todo eso aparece claramente en el texto. Una apuesta al día como la que el libro nos propone y su ingreso en una colección de manuales de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida y prestigiosa UDEVA, exige asimismo una intensa trayectoria previa de investigación y de docencia. El título, en su primer sintagma, expone la decisión de ubicarse en un campo cuya unidad disciplinar se marca a partir del objeto al que atiende, el lenguaje, postulando que las diferencias provienen de la especificidad de las preguntas que se le formulan y que irán definiendo los capítulos. Al mismo tiempo se destaca el objetivo pedagógico, es una introducción. En relación con lo primero, las coordinadoras señalan, cito, el lenguaje es un fenómeno que nos define, tanto biológica como socialmente, y que por lo tanto ofrece diferentes dimensiones de estudio, las que a su vez son analizadas desde diferentes enfoques teóricos e intereses de investigación. Agrego yo ahora, esto sustenta la organización del texto, en el que el estudio de diferentes aspectos del lenguaje muestra también los espacios teóricos que se han sentido interpelados por ellos y que han ofrecido respuestas desde sus peculiares tradiciones intelectuales.
El subtítulo se completa. Es una introducción a sus principales preguntas, aquellas a las que a lo largo del tiempo los humanos hemos querido responder y aquellas que en un momento particular como el actual nos planteamos. De allí la voluntad del volumen de historizar objetos, teorías, categorías, métodos e incluso la apropiación pedagógica del campo. Pero también debemos señalar que la interrogación es lo propio del discurso científico y del discurso pedagógico. El investigador, para avanzar en sus indagaciones, necesita preguntar y preguntarse, y eso le permitirá ir definiendo los problemas a los que va a atender en eso que es siempre una aventura por el conocimiento. La relación pedagógica, por su parte, implica asimismo interrogaciones continuas. Pregunta al estudiante y al hacerlo devela en un mismo gesto lo que sabe y lo que piensa que ignora. Pregunta al docente para conocer al otro y para evaluar los resultados del trayecto compartido. Y si atendemos a lo discursivo, la pregunta organiza los tramos expositivos y suministra una guía de lectura orientando respecto de aquello que se va a encontrar en un texto. Estas distintas funciones de la interrogación aparecen en el volumen que presentamos y muestra esa articulación a la que muchos universitarios somos sensibles entre investigación, docencia y vocación de transferencia. La restricción que el título enuncia a sus principales preguntas es justificada por las coordinadoras al decir, cito, somos conscientes de que hemos tenido que dejar de lado interrogantes y subdisciplinas que podrían considerarse igualmente relevantes. Agrego, si bien es imposible abarcar todo lo que un campo en continua ampliación como el nuestro va recorriendo, lo cierto es que han tratado las principales áreas y corrientes cuyo conocimiento es necesario para los lectores previstos. Una primera parte tiene como título Fundamentos. En ella han incluido un primer capítulo en el cual Guiomarcia Pucio desarrolla un tema recurrente y difícil de abordar, el origen y la evolución del lenguaje, en el cual importantes evidencias científicas conviven con hipótesis audaces y también conjeturalmente fascinantes. Este entramado es, tal vez, responsable de la censura ejercida por la Sociedad de Lingüística de París, que la autora registra, al tratamiento de ese tema, es decir, se censura el tratamiento de ese tema, no se lo podía tocar, que debió esperar casi un siglo para ser retomado por destacados investigadores. Pero también debemos reconocer que es un tema que nos inquieta, porque indaga en nuestra relación con otras especies y zamarrea las hipótesis que diferentes culturas han dado a la creación del universo. El segundo capítulo, a cargo de Virginia Jaichenko y María Elina Sánchez, versa sobre la relación entre el lenguaje y el cerebro, atendiendo tanto a las localizaciones como a los procesamientos lingüísticos. En este campo, reconozcamos, se han hecho avances extraordinarios en las últimas décadas gracias a la articulación de teorías lingüísticas con apoyos tecnológicos, que a partir de técnicas no invasivas han podido obtener resultados precisos en el campo experimental, tanto con hablantes con lecciones, en los que se han delimitado más puntualmente, por ejemplo, tipos de dificultad, como con hablantes sanos, en los que el juego con variables etarias, culturales, educativas y aspectos léxicos o gramaticales han llevado a una comprensión más acabada de los procesos de producción y comprensión. Seguimos con nuestros capítulos. El tercero trata sobre las lenguas del mundo, tema al que su autora, Verónica Nercesian, se refiere en términos altamente valorativos, términos que comparto, señalando lo central de aquello a lo que se va a dedicar. El, cito, maravilloso equilibrio entre lo común y lo diverso en las lenguas humanas. Quiero agradecer especialmente la invitación de Guiomar y Andreina para participar junto a Elvira en la presentación de la lingüística, una introducción a sus principales preguntas. Con cada una de ellas me unen lazos entrañables, desde lo académico, pero también desde lo humano, ¿no? Y bueno, y celebro con alegría la publicación de esta obra enorme y muy necesaria por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, por nuestra editorial. En esta exposición a dos voces, como decía, que hemos imaginado con Elvira, me centraré a continuación en
justamente la segunda parte que acaba de introducir Elvira, que lleva por título El sistema y el significado lingüístico y abarca 6 capítulos. Como queremos mencionar en esta presentación todos los capítulos del libro, las referencias a cada uno de ellos deberán ser muy breves, pero esperamos que sirvan de motivación para su lectura completa. El capítulo 5 tiene como autores a Mara Grossman y Andrés Saab. Desde una perspectiva histórica, presentan una aproximación a los principales aportes en torno al concepto de sistema, central en el nacimiento y desarrollo de la lingüística como disciplina científica en el siglo XX. Para ello han seleccionado 2 hitos en la historia de la lingüística. La propuesta fundacional y rupturista, en palabras de los autores, con los que coincido, de Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General, y el giro epistemológico que significó el programa generativo que se inicia con la obra Estructuras sintácticas de Noam Chomsky. El capítulo está dividido entonces en 2 partes, no sé qué voy a hacer con el micrófono y mi cabello, pero bueno, veremos. Ambas secciones se organizan con una estructura similar. El contexto científico en el cual surgen las ideas a desarrollar y un recorrido por los principales conceptos de cada teoría en relación con la noción de sistema. En el caso de la gramática generativa se explica además que la trayectoria propuesta abarcará desde estructuras hasta principios y parámetros. A lo largo del capítulo se hacen así accesibles a las y los lectores contenidos teóricos complejos, ese es uno de los valores de este capítulo, incorporando recursos que facilitan la comprensión, entre ellos citas textuales, esquemas y numerosos ejemplos. Los autores concluyen el capítulo con una reflexión sobre ambas perspectivas, que comparten las preguntas que justamente mencionaba Elvira, ¿no? ¿Qué cualidad esencial, se preguntan los autores en sus conclusiones, hilvana a ambas perspectivas heterogéneas en tantas otras dimensiones? Luego de este capítulo 5, de carácter teórico general, los capítulos siguientes de la segunda parte abordan los distintos niveles de estudio de la lengua, a saber, fonética y fonología, sintaxis, pragmática. El capítulo 6, los sonidos del lenguaje, fonética y fonología, está a cargo de Laura Colantoni y Laura Ferrari, a partir de una introducción en la que plantean las preguntas fundantes que dan sustento al capítulo. Las autoras definen primero el campo de estudio y métodos de la fonética y fonología, su especificidad particular, sus relaciones y diferencias. A lo largo del capítulo van desarrollando nociones nucleares, las diferencias entre fonema, fono y grafema, las unidades de la fonética, la descripción y clasificación articulatoria de sonidos consonánticos y vocálicos y su caracterización acústica, acompañados de espectrogramas y esquemas que esclarecen los contenidos teóricos. A continuación, luego de identificar y definir las unidades de la fonología, las autoras brindan una aproximación, esto es muy interesante, a los principales procesos fonológicos, coarticulación, asimilación, armonía vocálica, todos procesos con los que nos encontramos cuando estamos estudiando justamente otra lengua. Y dedican una sección a la prosodia, que es también muy importante, ya que es un aspecto esencial para el estudio del discurso oral, muchas veces desatendido. Vamos a continuar con el capítulo 7, que está dedicado a las palabras, léxico y morfología, y sus autoras son Andreina Adelstein y Verónica Nersesian. En la primera sección, dedicada al léxico, justamente se analiza la relación entre léxico y gramática y la conformación del léxico. La segunda se centra en la palabra como unidad de la lengua, como unidad fonológica, morfológica y sintáctica. La sección siguiente está dedicada a la morfología y el análisis morfológico. Son todos
temas fundamentales para nuestro trabajo en análisis lingüístico. Se exponen nociones relevantes respecto de los fenómenos de flexión y formación de palabras, derivación y composición. Y a continuación las autoras centran la exposición en las operaciones concatenativas y no concatenativas, a saber, los fenómenos de cambio vocálico, reduplicación, mutación consonántica, cambios de acento, entre otros, con ejemplos de lenguas diversas. Eso es lo otro que quiero marcar, que siempre, digamos, en estos capítulos se utilizan ejemplos que incluyen el español, pero incluyen a muchas otras lenguas y enriquecen, es uno de los factores que enriquecen el volumen. Y además, no solo exponen estas operaciones, sino las distintas aproximaciones desarrolladas para su estudio. El capítulo se completa con la presentación de las principales tipologías morfológicas aún en vigencia en los estudios científicos lingüísticos. El capítulo 8 está dedicado a la sintaxis, sus nociones centrales y principales problemas. La perspectiva teórica adoptada por la autora, Verónica Nersessian, no solo en esta obra, sino en sus trabajos de investigación, otorga especial relevancia a las relaciones entre morfología y sintaxis. Como afirma en la introducción, en muchas lenguas, especialmente en aquellas con tendencia a la polisíntesis, lo que vemos, por ejemplo, en el mapudungún, se pueden dar las relaciones sintácticas al interior de la palabra. Lo que es obligatorio, los argumentos centrales están marcados en el verbo. El verbo es la oración. Y por otro lado, continúa Nersessian, en otras lenguas la morfología flexiva sirve para manifestar relaciones sintácticas. El caso de las lenguas con sistema de casos. ¿No es así? Para su tratamiento en este capítulo, Verónica selecciona 3 aspectos centrales de la compleja estructura oracional que desarrolla en detalle y, en línea con la perspectiva tipológica elegida, respalda, como anticipamos, con ejemplos de lenguas diversas. Los temas elegidos son la estructura argumental y sus manifestaciones sintácticas. No sé si fue muy rápido, ¿no? ¿Se puede seguir? Sí. Las relaciones gramaticales. Y para concluir, el orden de los constituyentes en la cláusula simple y también en el discurso. Especialmente entonces, centrándose especialmente en los procesos de topicalización y focalización, sus principios cognitivos y discursivos. Si bien entonces lo oral se planteaba, y se planteaba incluso antes de Saussure, abordar su especificidad exigía avances tecnológicos de registro. En relación con esto último, Lucía se detiene en un aspecto central en el análisis, los métodos de transcripción y las convenciones que se han establecido, que es algo que siempre estamos buscando, ¿no es cierto? Y que hay una presentación muy clara y un contraste muy nítido, ¿no? E ilustra con un fragmento significativo y complejo al que vuelve en distintos momentos, que muestra bien lo que es esa comunicación espontánea. Considera los principales elementos del componente no verbal, tanto el paralenguaje como la kinésica y la proxémica, la situación comunicativa, y cierra, por un lado, con la estructura de la conversación, sus grandes partes, los cambios de tema y el desarrollo de los turnos, y por el otro, con los procedimientos de producción discursiva, de verbalización, de tratamiento y de calificación. No quiero dejar de señalar, porque para mí ha sido importante, ¿no?, el interés que tienen para el analista del discurso estos últimos, particularmente todo lo que atañe a la reformulación conversacional, y que es un tema que abordamos cuando trabajamos con interacciones orales. La reformulación ocupa un lugar central. Bueno. De esta tercera parte justamente centrada en el lenguaje en uso y en la sociedad, ¿no? El capítulo 13, dedicado a la sociolingüística, tiene como autores... sí. ¿Así? Bueno. Tiene como autores a Roberto Bain y Yolanda Hipperdinger. Roberto y Yolanda presentan
Primero, el contexto en el que surge la sociolingüística, y destacan a continuación los aportes fundacionales de Weinreich, de Bernstein y Ferguson, especialmente en la década de 1950, así como la propuesta de Weinreich, Labov y Herzog de 1968, muy importante, planteando el estudio de la variabilidad inherente de las lenguas. Asimismo, especifican las principales orientaciones en este nuevo campo de estudio del lenguaje en su contexto social y sus referentes más relevantes. Van apareciendo, se van presentando, digamos, las posiciones de Labov, Fishman y Gampers y Hymes, que vienen en realidad de la antropología. A continuación, definen el concepto de variedad, exponen las clasificaciones y tipología de lenguas más conocidas y analizan las funciones de las lenguas en una comunidad. En las secciones siguientes, los autores abordan primero las diferencias entre dos aproximaciones sociolingüísticas contemporáneas, que vienen de la tradición de Labov una y de Gampers la otra, y luego se centran en la variación y el cambio lingüístico, tema que se cierra con un apartado muy importante titulado El contacto de lenguas como laboratorio para el estudio del cambio lingüístico. La sección final está dedicada al español en la Argentina, con datos actualizados sobre el español y otras lenguas circulantes y las variedades de español en nuestro país. Se propone asimismo una clasificación dialectal del español de la Argentina, se describen algunos fenómenos de contacto y se discuten cuestiones relativas al nombre de nuestra variedad. ¿Español o castellano? ¿No? Cuando hablábamos de las preguntas, van apareciendo en los capítulos estas preguntas que se siguen haciendo y que seguimos formulándonos y trabajando también en esta cuestión de docencia e investigación con nuestros alumnos, ¿no? Los fenómenos en el apartado sobre fenómenos de contacto son fenómenos de contacto con lenguas indígenas que nos atañen muy de cerca por nuestra experiencia de investigación, pero también de extensión, ¿no? En las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires, el contacto con el guaraní, el quechua y el aymara es cotidiano y son los fenómenos que aparecen en las escuelas, que preocupan a los maestros y que aparecen mencionados justamente en este capítulo, ¿no? Bueno, después podemos quizás hablar más en detalle. El capítulo es muy complejo, muy interesante, siempre en estas síntesis quedan cosas escondidas que podemos conversar, además porque están los autores, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con... esperen que quiero... Sí, claro, acá estamos en... Sí. A ver... está dedicada, claro, sí, se propone una clasificación dialectal del español de la Argentina, se describen algunos fenómenos de contacto y se discuten cuestiones relativas al nombre de nuestra variedad, español o castellano, ¿no? Muy bien. El capítulo siguiente tiene como autor a Roberto Bain, las políticas lingüísticas, ¿no? A lo largo del mismo se caracterizan teóricamente algunos conceptos centrales, a saber, justamente, política lingüística, planificación del lenguaje y glotopolítica. También se define ordenamiento lingüístico y gestión de lenguas. En esa línea, el autor se refiere a la regulación del multilingüismo, la política lingüística escolar y la protección y revitalización de lenguas en peligro, tema este último muchas veces olvidado en las obras de carácter general.
Las ideas sobre el lenguaje y su influencia en las políticas lingüísticas es otro tópico relevante. Para complementar el análisis de las representaciones, Bain propone además el concepto de fetiche lingüístico, entendido análogamente al fetiche de la mercancía que Karl Marx desarrolló en El Capital. A continuación, aborda las herramientas de la política lingüística, centrándose en particular en la legislación lingüística de nuestro país. Si tenemos tiempo, yo seguiría adelante, pero es muy importante justamente ver el cambio que sucede, digamos, entre la Constitución de 1853 y la Constitución que nos rige en este momento de los años 90, ¿no? Muy bien. Por último, quisiera detenerme en la sección 7, en la que Roberto plantea problemas de política lingüística actuales en nuestro país, todos ellos muy importantes y aún sin resolver. Entre ellos cita los siguientes: el tema del CELU y el examen del Instituto Cervantes, el uso del español como lengua de la ciencia, el tema de la enseñanza de al menos una lengua extranjera en las escuelas públicas, en especial el tema del portugués, la incorporación de las escuelas con diversidad lingüística en el programa de educación intercultural bilingüe, y la cuestión de la lengua de señas argentina, aún no oficializada como una de las lenguas de nuestro país. Señala también una grave carencia. Para proponer políticas lingüísticas y una planificación eficiente, es necesario contar con un insumo básico: conocer fehacientemente las lenguas que la población de la Argentina usa o sabe. Estos datos se incorporaron a la encuesta complementaria del 2010, pero no en el Censo Nacional de Población. Por un lado, desde la perspectiva de la carrera de letras, que forma profesores que deberán a su vez formar a aquellos que se desempeñarán como docentes en los espacios destinados al nivel inicial, primario y secundario. Fíjense que esta ha sido una preocupación nuestra permanente, ¿no? Es decir, nosotros formábamos a aquellos que iban a formar a su vez a los docentes, ¿no? Los distintos niveles. Entonces, esta dimensión pedagógica es muy, muy importante a tenerla en cuenta, y creo que tiene que ser la base de repensar una carrera de letras destinada a la formación de profesores, porque son áreas importantes. Por otro lado, recupera una extensa tradición de la Facultad de Filosofía y Letras en lectocomprensión en lenguas extranjeras, que ha sido y es un espacio notablemente dinámico, con proyectos de investigación y elaboración de estrategias didácticas variadas, y atento a los avances de las ciencias del lenguaje. De allí que su inserción en el volumen se justifica ampliamente. No solo se interrogan la ciencia del lenguaje en las prácticas y en los materiales para la lectocomprensión, sino que también es un espacio autónomo de investigación, ¿no es cierto? Y me parece muy bien que lo hayan incluido en el volumen. Bueno, Guadalupe Álvarez, María del Pilar Gaspar y Maya Migdalet, en la enseñanza de la lengua materna, se refieren a los diferentes aspectos que en la actualidad se incluyen en el campo, y optan por centrarse en el capítulo en 3 debates intensos que han incidido en los planes educativos y han dado lugar a la preparación de material didáctico destinado a sostener los posicionamientos en juego. ¿Cuáles son estos 3 ejes? Los métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura, el papel de la enseñanza de la gramática y su uso, y el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Realmente han seleccionado ejes de debates muy, muy importantes, centrales. En relación con lo primero, la querella de los métodos ha atravesado y atraviesa la educación. Las pasiones que despierta posiblemente no sean comprendidas por aquellos ajenos al campo educativo. Yo recuerdo perfectamente que mi madre, que era maestra, abogaba por el método global y le reconocía todas las virtudes. En eso sostuvo eso toda su vida. Era el método global el mejor, ¿no? Pero señalaba que debía ser aplicado por un docente seguro de sí,
porque los resultados recién se evidenciaban un momento antes de las vacaciones de invierno. Es decir, que hasta que llegaba julio, los maestros, los padres, todos temblaban, sufrían, pero no sabían si algo había aprendido el niño, pero ahí parece que se despertaban, por eso necesitaban... Algo debe haber pasado, porque mi mamá, que era maestra, cuando yo leí lo que vos decías, también decía que había que esperar las vacaciones de invierno. Que todo lo que el maestro había hecho iba a tener sus frutos después de las vacaciones. Y yo aprendí con el método global, desde el comienzo. Bueno, entonces le decía que los resultados se evidenciaron en ese momento. Mientras que la palabra generadora, que era la otra contrapartida, ¿no?, que le resultaba totalmente elemental, dejaba más satisfechos a los padres y no generaba angustia en el maestro. Claro, es decir, que en este campo educativo esos métodos se discutían y por eso Berta habla de la querella de los métodos, era una cosa muy, muy importante. Bueno, entonces las autoras del capítulo pasan revista a los distintos métodos, exponiendo la perspectiva y los recursos empleados, sus fortalezas y debilidades, los aspectos que comparten y las diferencias que los identifican. Y cierran el apartado señalando los significativos aportes de la psicolingüística al estudio de la lectoescritura. En cuanto a la enseñanza de la gramática, demonizada por muchos, se historizan también los debates, y el capítulo se detiene en las perspectivas actuales que renuevan su enseñanza con estrategias didácticas que consideran la importancia de la reflexión metalingüística y que exigen la realización de operaciones intelectualmente variadas. Yo he sido una gran defensora de la gramática y me acuerdo del horror que me produjo una vez que me llamaron desde una provincia para decirme a mí, considerada la papisa del análisis del discurso, que habían liquidado la gramática de los programas de estudio. Yo creía que me moría. Era realmente el efecto no deseado, porque yo he sido defensora acérrima de la gramática, he sido profesora de gramática, considero que la lectura y producción de textos complejos requiere un conocimiento gramatical detenido, ¿no? Así que fue para mí una experiencia, un llamado de atención, que diré, un llamado de atención. Bueno, en cuanto a las TIC, decía el tercero de los debates, se señalan sus posibilidades como objeto de enseñanza, como instrumento que permite contrastes entre soportes y que permiten también reflexionar sobre las especificidades de cada uno. Y también se la plantea como una herramienta de apoyo para la realización de actividades de lectura y escritura. Ellas proponen contrastes y son realmente muy interesantes, porque nosotros hemos estado trabajando con lo que es el lenguaje claro. ¿Es cierto? Es decir, que es toda una operación de simplificación, que está destinada al almacenamiento de datos, sobre todo, ¿no es cierto? Pero que se impone en la prensa digital. Entonces es interesante hacer el contraste a veces de lo que la prensa digital propone y lo que la prensa en papel propone también. Así que se pueden hacer en eso muchas cosas y las chicas ahí lo plantean. Bueno, en el capítulo 17, Estela Clet se refiere a la enseñanza de lenguas segundas y extranjeras, cuya importancia se ha acrecentado en las sociedades actuales como producto de las transformaciones impuestas por la globalización, que incluyen, entre otros, fenómenos como las integraciones regionales de diferente tipo, los requerimientos de las empresas transnacionales y las migraciones masivas. Los sistemas educativos han respondido de diversas maneras, introduciendo en sus currículos la enseñanza temprana de una o dos lenguas extranjeras, elegidas según criterios, entre otros políticos, de proximidad, económicos o culturales. Estela se refiere en la parte inicial del capítulo a algunas de esas motivaciones y a conceptos claves para abordar la problemática. Se detiene luego en el proceso de aprendizaje de lenguas, en lo que interviene la necesidad de comunicarse, la capacidad lingüística y las posibilidades de acceso a esa nueva lengua, y también en las características de la clase de lengua con sus estrategias comunicativas y sus tensiones. Es evidente que alguien con una experiencia como Estela Clet tan larga en esto ha hecho una síntesis maravillosa, que nos permite a nosotros trabajar con eso. Bueno, unas y otras ponen en juego factores lingüísticos, identitarios y culturales que el docente debe conocer para encarar lo más eficazmente posible su tarea y estimular las tareas del aprendiente. Tareas que se destacan en este capítulo: segmentar, sintetizar, integrar y cotejar.
En la última parte, Estela recorre en una síntesis útil, muy útil para nosotros, sobre todo para los que se interesan en la historización de métodos y enfoques, aquellos que dominaron en los siglos XIX y XX, cerrando con ejemplos de las tendencias actuales en las que predominan la intercomprensión de lenguas. Me gustó el término porque yo designaba la década del 90, cuando estaba totalmente apasionada por la integración regional, lo llamaba el diálogo bilingüe. Pero se ve que era una cosa muy primaria. Esto suena mucho mejor, la intercomprensión, ¿no? Bueno. Entonces predominan esas tendencias, la intercomprensión de lenguas, el aprendizaje simultáneo de varias lenguas de la misma familia, la enseñanza de lenguas con fines específicos, tanto académicos como profesionales, en lo cual el país tiene un amplio desarrollo que hay que destacar. Realmente las universidades argentinas han trabajado estos temas, ¿no?, intensamente. Bueno, este campo se ha destacado además por la utilización de materiales semióticamente variados, a los que se agregan ahora los recursos suministrados por las TICs. Es decir, en todo lo que tiene que ver con el avance de estrategias pedagógicas ha sido un campo muy productivo, muy productivo. Bueno, para cerrar, antes de pedirle a Lucía que concluya con la valoración del texto, que es su tarea ahora, quiero destacar la importancia asignada a enfocar la situación argentina y regional. En ese sentido, las coordinadoras afirman, cito, consideramos relevante disponer de un manual elaborado desde las perspectivas de las investigaciones que se realizan en el contexto argentino y regional. Y en otro momento de la introducción dicen, en la obra se toman en consideración temas y teorías científicas actuales orientados por intereses latinoamericanos, lo cual se evidencia principalmente en la atención brindada a las lenguas indígenas, las políticas lingüísticas y los diccionarios producidos en nuestro contexto. Y también, agregamos, se evidencia en la selección de los materiales, las investigaciones reseñadas, las lenguas y variedades consideradas, las referencias históricas y la historización del sector disciplinar que se trata en cada caso, los segmentos ilustrativos y las problemáticas abordadas. Bueno, como ven, es un libro que merece ser leído y ser consultado y dado a nuestros alumnos. Bueno, y ahora Lucía va a cerrar con la valoración general de la obra. Ese es el género epidíctico, su máxima expresión. Bueno, coincido totalmente con Elvira respecto de la finalidad pedagógica y el logro. El logro pedagógico de la obra y los recursos para conseguirlo, ¿no?, para ese logro. Y quisiera agregar a las virtudes que fuimos exponiendo un detalle no menor, que estamos ante un libro cuidado. Es un libro con una revisión editorial detallada. No hay erratas, hecho que las y los lectores agradecemos mucho. Asimismo, deseo expresar que, a pesar de que la obra que hoy presentamos forma parte de la colección Manuales de UDEVA, excede con creces la concepción tradicional de un manual. ¿Por qué afirmo esto? La idea que tenemos de un manual es la de un libro elaborado con fines pedagógicos que resume los contenidos principales de una materia o una asignatura. Nuestro libro, yo escribí ya nuestro libro, nuestro libro cumple esa finalidad, pero además nos ofrece una grata sorpresa. Cada capítulo, escrito por uno, una o más especialistas en el tema abordado, resulta en sí mismo un artículo académico que comporta una contribución original al campo. Es cierto que cada capítulo expone una síntesis de los contenidos centrales relativos al tópico de referencia u orientación dentro de nuestra disciplina. Y también es cierto, como ya anticipamos, que los contribuyentes logran un estilo pedagógico conversacional. Muchos de los capítulos siguen un estilo cercano al de las clases, con explicaciones claras y sencillas, ejemplos apropiados e incorporación de la bibliografía pertinente y necesaria, coincido con Elvira, nunca abrumadora.
pero va mucho más allá, ya que los y las lingüistas que participan de este proyecto ofrecen sus propias reflexiones sobre el tema del capítulo elegido, incorporando una selección de contenidos y un abordaje de los mismos relacionados con las líneas de análisis de sus investigaciones personales o de equipo. Me gustaría ahora invitarlos a que pensemos juntos quiénes constituyen el público para esta obra. Antes que nada, por los valores ya señalados, creo que debe llegar a un público hispanoparlante amplio, internacional, que abarque América Latina, España y aún Estados Unidos y Europa. Pensemos en la contribución que esta obra significa para los departamentos de español y lenguas romances de las universidades europeas y norteamericanas. Pero además, leamos el capítulo de Roberto y Yolanda. Este libro puede contribuir a revertir la ideología lingüística hegemónica en la comunidad académica, fortaleciendo la presencia internacional del español como lenguaje de la ciencia. Y por supuesto no nos olvidemos de Brasil. Bueno, la obra significa un aporte importante lo podemos pensar juntos, para los profesores y estudiantes universitarios de grado y posgrado, de las carreras de letras, donde hay lingüística como carrera, y otras ciencias humanas. Pienso especialmente en pedagogos y psicopedagogos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Hay incluso indígenas que son trabajadores sociales, y todos aquellos que trabajan en contextos de diversidad lingüística y cultural. Asimismo, constituye un insumo indispensable para los alumnos de los profesorados terciarios en estas disciplinas, los profesores y profesoras de enseñanza secundaria y público en general interesado en la problemática del lenguaje. En síntesis, la lingüística, una introducción a sus principales preguntas, viene a cubrir un vacío, tanto académico como pedagógico, en el ámbito de nuestra disciplina. Más aún, deseo destacar especialmente que se trata de un proyecto colectivo de importante envergadura. Participaron en esta iniciativa, bajo la coordinación de Guiomar y Andreina, 21 lingüistas argentinas y argentinos especialistas en los temas tratados, formados en universidades e institutos terciarios nacionales y con estudios de doctorado en universidades argentinas o extranjeras de prestigio. Se desempeñan actualmente como docentes universitarios en el país y en el extranjero, como es el caso de Laura Colantoni en Toronto. En particular, quiero subrayar que en este esfuerzo conjunto han colaborado docentes de distintas cátedras de la orientación de lingüística de la carrera de letras de nuestra facultad. Y por último, una parte significativa de las y los autores son además miembros de la carrera del investigador del CONICET. Pero además estaba pensando que esta iniciativa, y un poco también escuchando lo que decía Elvira, esta iniciativa muestra el resultado de la formación de varias generaciones desde el regreso a la democracia. Y eso también es un hecho para celebrar. Lo digo y ya se me pone la piel de gallina, ¿no? Así que bienvenida entonces esta obra y felicitaciones a las coordinadoras, a Guiomar y a Andreina, y a las autoras y los autores. Un desafío difícil con un logro sobresaliente. Bueno. Nuestra participación va a ser brevísima, pero no, porque no nos dejaron, no queda mucho por decir porque no, yo estoy en realidad porque queremos agradecer, es decir, explicitar nuestro agradecimiento múltiple. Y en primer lugar a ustedes, por supuesto, por varias razones.
porque han hecho una lectura del manual, nosotros lo llamamos manual siempre, que ha excedido lo que nosotros pensábamos como alcance en cuanto a destinatarios y a funciones. Han visto proyecciones que nosotras no habíamos visto. Además, lo han ubicado, y a mí me llena de orgullo esto, en una tradición de pedagogía universitaria vinculada con la investigación, que me parece muy importante que lo hayan explicitado. Nosotras tan metidas ahí no habíamos reflexionado tanto, pero que nos hayan ligado también, o que hayan ligado al manual con este comienzo de la producción didáctica universitaria. Me acuerdo de los cuadernillos de semiología que recortábamos y pegábamos, y que fueron fundamentales para el desarrollo de la lingüística en la Argentina, realmente. Entonces eso fue un género. Ahora es la época del manual. Sí, pero fue... Y después la lectura atentísima y generosa y de cada capítulo. Hicieron un recorrido maravilloso y lo han articulado, de modo que de alguna manera llegamos a un poco como fue la planificación, pero básicamente el destacar que fue un trabajo colectivo, porque ese es nuestro segundo gran agradecimiento, que es a los autores, que después estaría bueno que vengan de acá. Fue un trabajo colectivo, no solo por esto que ustedes señalaron de los contenidos de cada capítulo, la mención a cada uno de los autores, al hecho de que son investigadores, que son de distintas universidades de la Argentina. Fue un trabajo colectivo porque estas distintas voces nos acompañaron en las distintas etapas del proceso de diseño, de reformulación del plan y de seguimiento y articulación de los capítulos. Estuvo siempre una lectura colectiva, no solo la lectura de Guiomar y la mía. Eran las remisiones internas, que eran excelentes. Las remisiones internas a los distintos capítulos. Sí, sí, sí. Acá se ve lo colectivo también. Pero, es decir, nuestro primer diseño, pensado, discutido con la gente de la cátedra, ya empezó ahí lo colectivo, era la constitución de la cátedra en ese momento. Después, en la planificación de las distintas secciones y partes, siempre lo chequeábamos, pero las voces de los colectivas aparecían también cuando revisábamos los capítulos. Fuimos y vinimos varias veces con algunos capítulos. Planificamos un esquema general para que los capítulos tuvieran una estructura similar, más allá de, obviamente, la autoría de cada uno y la perspectiva de cada autor. Y después, en la lectura final, en el tratar de establecer relaciones, aparecieron las voces. La voz de un capítulo apareció en otro. Por eso, nuestro segundo agradecimiento muy profundo es a todos los que nos acompañaron y que son los autores del manual. Son tres, fundamentalmente. Expresar, digamos, emociones, agradecer, que este es el verbo principal hoy, evidentemente, pero también un poco hacia el futuro proyectar, ¿no? Porque esto no termina aquí, esto sigue. Así que se preparen los autores. Que se preparen. No, de verdad, primero quiero decir que para mí es una profunda satisfacción personal y colectiva, o sea, lo colectivo acá es, creo que es la palabra del manual y del día de esta presentación, que hayamos podido
terminar esta obra, que fue un largo camino, porque también hay que decirlo, y fue, digamos, posible por todos los que intervinieron en él, que no necesariamente están todos los que intervinieron e hicieron posible este manual en la superficie del libro. Yo estoy leyendo una novela maravillosa en este momento, perdón, no una novela, una autobiografía maravillosa de Stefan Zweig, que se llama El mundo de ayer. No sé, la recomiendo cálidamente. Hay un capítulo en el que él recuerda su juventud de entreguerras, ¿no? Y especialmente recuerda su paso por Berlín, luego de su formación en su Viena natal, ¿no? Y se encuentra con ese Berlín tan diferente, tan distinto social y culturalmente. Se refiere a sus compañeros de vida, a sus compañeros de universidad, a la vida en la calle, más en la calle que en la universidad, pero a un conjunto de jóvenes que están magnetizados por el arte y por la literatura y que juntos están aprendiendo, se están esforzando por volverse escritores y poetas cada vez mejores, unos a otros, ¿no? Y entonces, en ese momento en que recuerda ese clima de época, ese clima de vida, dice, cuán fecundo es el entusiasmo colectivo. Una frase que repite en varias ocasiones en esta autobiografía. Cuando leí esta frase, con una tendencia algo depresiva de mi personalidad que asoma a veces, no siempre, inmediatamente pensé en la proposición contraria. ¿Qué estéril puede ser el desánimo colectivo? ¿Cuán estéril puede ser? Pero afortunadamente también tengo mi lado optimista cuando aparece ese malo, que siempre viene en auxilio, e inmediatamente pensé en el manual. El manual, y así me encontré de pronto parafraseando, sin querer caer en el pecado de hubris, parafraseando Zweig, y pensé, qué gratificantes son los logros colectivos. Son mucho más gratificantes que los logros personales. Pienso, ¿no? Seguramente en buena parte es así porque los logros colectivos suelen ser muy trabajosos, mucho más trabajosos a veces. Los procesos hay que ponerlos en marcha, sostenerlos y llevarlos a puerto. Revisando mis archivos del manual, di con las primeras ideas, las primeras planificaciones que son del 20 de octubre del 2014. Allí nos preguntábamos a quién dirigir el manual, a quién dirigir nuestro libro, el nivel de especialidad, qué partes tenía que tener, el formato de los capítulos, como decía Andreina recién, los autores desde la cátedra, porque esto surgió desde la cátedra, una cátedra nueva que se hizo con muy pocos recursos, allá por el 2009, y pensando, me acuerdo que pensábamos, ¿qué podemos hacer nosotros con lo que sabemos, con quiénes somos, a quiénes necesitamos llamar, ¿no? Y entonces el proyecto se fue conformando, fue creciendo, ¿no? En ideas y en personas, y nos expandimos así, y logramos un equipo de trabajo que realmente funcionó y logró esto que hoy estamos presentando. Decía que esto ha sido posible gracias al trabajo de mucha gente. Por supuesto, quiero sumarme en todo a los agradecimientos de Andreina, a las presentadoras que han sido súper generosas. Me sentí un poco abrumada por momentos, porque ha sido tal vez algo excesivo. Y emocionada también porque recuerdo con mucho cariño las primeras épocas en el Instituto de Lingüística, donde yo era visitante, pero estuve muy tentada muchas veces de pasarme de equipo, pero bueno, me quedé en filología, y esas etapas en donde diseñábamos textos, proyectos de posgrado, con tanta gente tan querida. Algunos están aquí, otros no. Pero decía, agradezco entonces a las presentadoras tan generosas, agradezco a Eudeva y también quiero mencionar al Instituto de Filología, Amado Alonso, mi lugar de trabajo, que también es organizador de esta presentación y que siempre ha dado cobijo y refugio, calma, entre las viejas bibliotecas
que siempre nos han acompañado en distintos momentos. Y ahora quiero mencionar algunas personas que no están en la superficie del manual, pero que colaboraron desde el inicio en su concepción, en su diseño, editoras de oficio y experiencia como Paula Mahler, que sí está aquí, que leyó, por ejemplo, el primer borrador de la planificación y lo comentó muy sagazmente, inteligentemente, como siempre, a Marcela Castro y a Patricia Piccolini, que también nos ayudaron mucho a pensar el libro, que sumaron entusiasmo, ¿no? Porque eso también es importante. No solo sumaron competencia estas personas, sino confianza y entusiasmo en que iba a resultar algo interesante. Quiero mencionar para, digamos, alguien representativo en el proceso duro de sostener el proyecto, a Estela Clet, una de las autoras que siempre fue una amiga personal, además, que me sostuvo en momentos difíciles. También a Julieta Stracchia y a Marcelo Arias, compañeros de cátedra, que alentaron y participaron en reuniones y aportaron ideas. Y también a Fernando Carranza, que no lo vi, pero por ahí está, sí que está. Fernando Carranza, que hizo la corrección técnica del manual, varias correcciones técnicas, y que fue una pieza fundamental en el acabado del libro, que agradezco haya sido valorado, en buena parte es mérito de Fernando, y también decir que su ojo clínico superó lo meramente formal. Hay huella en algunos capítulos de su conocimiento, de su competencia lingüística. Y por último, como decía, para mí, digamos, corresponde cerrar con una proyección. Esto no termina aquí, esto sigue. Y por eso quiero con gusto anunciarles que pronto habrá una herramienta que acompaña este manual, y es un libro de actividades, que es un libro gordo también y que ya está hecho en un 70-80%. Es un libro que es producto de 12 años de trabajo en la cátedra, que recoge la experiencia en el aula, recoge experiencia de correcciones, devoluciones, exámenes. El núcleo en gran parte está hecho y esperamos pronto poder sacarlo también a la luz como acompañante de este manual. Agradecerles a todos ustedes, ha sido una tarde larga y bueno, contentas y agradecidas por todo, por los comentarios y por el acompañamiento. Gracias.